tercer bloque del Innombrable. Gracias por esperar. Nos metemos de lleno en el debate que anticipamos. Nos metemos de lleno para eso primero en la entrevista de hoy. Hoy inauguramos la sección entrevistas y obviamente si había que elegir una primer entrevista, no dudamos en elegir a la pensadora argentina Diana Maffia. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? Un placer hablar con vos. Bueno, viste, no nos vemos nunca, hablamos por teléfono, hablamos por Twitter, hablamos ahora por radio, pero la verdad es que nos merecemos juntarnos, ¿no? Cruzar cuerpos. Lo nuestro es una novela epistolar, pero con medios electrónicos. Tal cual. Bueno, yo quiero decirle a la audiencia que Diana Maffia, esta joven y promisoria figura de la filosofía argentina, fue mi profesora. Pero como yo soy muy joven, ella, imagínense, también es una niña. Pero bueno, la verdad que mis recuerdos, mi memoria para con tus clases, Diana, para con tu formación, siguen vivas, que es la mejor manera, me parece, de honrar una memoria, ¿no? Sentir que en lo que yo hago en estos momentos, haciendo filosofía, está más que presente todas tus enseñanzas y sobre todo tu manera de hacer de la filosofía algo llevadero, algo digamos que incluso tenga como una pertinencia directa en las cuestiones de la vida cotidiana, así que honrado de charlar con vos y te cuento que el tema, digamos, que nos convoca, iba a tener una definición y yo al toque la cambié porque digo, si lo llamo así, ya Diana sale con los botines de punta y nos revienta a todos. Se iba a llamar ¿Qué es el hombre? Y obviamente lo cambié con ¿qué es lo humano?, ¿no? Tu público va a sospechar que mi feminismo tiene una metodología así un poco dura. Violenta. Pero escúchame, no da llamar a un debate ¿qué es el hombre?, ¿no? En las palabras ya se están jugando muchas cosas, ¿no? Sí, pero no solamente cuestiones de género, porque ese hombre que cabía en el universal no solamente tenía sexo, tenía clase, tenía raza, tenía color, tenía edad, ¿no? Uh-huh. Todas esas centralidades, y era un hombre europeo además, así que cualquier otro hombre tenía que definirse con sus características diferenciales. Uh-huh. Un hombre negro, un hombre pobre, un hombre discapacitado, un hombre homosexual, ni hablar una mujer, ¿no? Tal cual. Ahora, está claro que la palabra hombre es una palabra que viene con toda esa carga y con toda esa connotación y que no está mal recordarlo y hacer como una especie de resistencia incluso gramatical contra eso. Pero me cabe preguntarte, digamos, en lo que vos te manejás, en lo que estudiás y en cómo definís, ¿se puede llegar a una definición consensuada del ser humano? ¿Es definible la naturaleza humana? ¿O hay que aceptar que no cabe más que una serie de interpretaciones al respecto? Tenemos un problema que es un problema del lenguaje, el problema de cómo manejamos las categorías. Si yo trato de definirte a vos, Darío, y comienzo a dar adjetivos o categorías en las cuales te incluyo, nunca termino de dar la totalidad de las categorías que me permiten señalarte exclusivamente a vos. Claro. Porque serían infinitas. Uh-huh. Serían muy personales, dependerían del punto de vista. Algunas son relevantes y otras no tienen ninguna relevancia, incluyendo tu código de ADN, tampoco eso sería estrictamente identificatorio, porque podrías tener un gemelo con el mismo código. Claro. Ahora, si yo en cambio quiero señalarte y nombro tu nombre propio, te señalo y no digo nada de vos. Apunto exactamente a quien quiero apuntar, pero no digo nada acerca de cómo reconocerte o diferenciarte o vincularte con otros sujetos. El lenguaje se mueve entre los dos extremos. Hay algo en la naturaleza humana, en el ser humano singular, algo de lo indecible, algo que tiene que ver con que por más que describa, no llego a describirte completamente, y también que si te nombro con tu nombre propio, no estoy diciendo cuáles son tus cualidades. Claro. Entonces, la verdad es que yo no creo que podamos dar un conjunto de características que de manera uniforme me definen lo que es un ser humano, a diferencia de otros seres, que se supone que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Siguiendo la idea del género
próximo y la diferencia específica, o sea, qué es lo que nos asemeja a un conjunto similar y lo que nos diferencia para saber exactamente qué es lo humano. Pero además me parece que en las definiciones, no hay definiciones que sean neutrales, las definiciones sirven a ciertos propósitos. Hay relevancia de ciertas características según lo que estoy haciendo. Si yo quiero hacer una investigación sobre movilizaciones étnicas en América Latina, me voy a ocupar de la cuestión étnica como una cuestión relevante al definir la identidad de un sujeto. Pero si me estoy ocupando de las condiciones económicas en los centros urbanos, a lo mejor no voy a considerar lo étnico como una categoría relevante, salvo que alguien me pruebe que están vinculadas. Un caso muy interesante de esta cuestión de qué es relevante y qué no, es la ley de matrimonio igualitario. La heterosexualidad de los sujetos era relevante para el Código Civil para poder ser un matrimonio, y la ley lo que hace no es decir, además se puede ser heterosexual u homosexual. No, la ley lo que hace es decir, la orientación sexual de los sujetos, su identidad de género, no es relevante para decidir quién puede vincularse en matrimonio con quién. Es decir, una categoría que era enormemente relevante, deja de ser relevante. Está buenísimo. Para igualar en otros aspectos. Está buenísimo. Ahora, ¿por qué la historia de la filosofía se ha empecinado en tratar de dar definiciones definitivas y cerradas sobre lo humano, ¿no? ¿Por qué eso es algo como, digamos, y está implícito en las búsquedas filosóficas tradicionales? Sí, está en toda la historia de la filosofía, efectivamente, y creo que en parte es porque tratamos de buscar en nuestra propia naturaleza, si nos consideramos humanos, qué es lo que nos une a los otros sujetos. Lo curioso es que no se haya puesto el mismo énfasis en esa filosofía como para establecer condiciones más igualitarias entre los sujetos, porque hay preocupaciones para definir lo humano, pero también hay consideraciones jerárquicas entre los seres humanos en función de otras condiciones que no son esas universales, sino alguna otra, que hace de ciertos sujetos sujetos inferiores. Las mujeres somos en parte víctimas sistemáticas durante muchos siglos de decir, todos los seres humanos compartimos, por ejemplo, la racionalidad, pero las mujeres no son racionales porque tienen el cráneo más pequeño, el cerebro más liviano, las hormonas más apasionadas, de otra manera. Claro, más románticas, apasionadas. Sí, o sus emociones efectivamente obstruyen su racionalidad en una consideración de incompatibilidad entre lo emocional y lo racional, que también es lesiva para todo el género humano, para los varones también, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, la otra vez estaba como en una charla sobre estos temas, entonces sale el tema del machismo, ¿no? Y yo me encontré en una situación bastante paradójica, me salió, ¿no? Me capturó un dios griego y me hizo decir, el machismo es una enfermedad. Y después me arrepentí, ¿no? Porque me parece que llevarlo al plano de la enfermedad va en contra incluso de los cuestionamientos que uno hace a ciertas formas legitimatorios del machismo. Entonces me animo a preguntarte a vos, que sos un poco especialista en estos temas, ¿qué es el machismo? Digamos, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué tipo de actitud? ¿Qué es una cuestión de discriminación cultural? ¿Por dónde pasa? Sí, me parece que definirlo como enfermedad es ponerlo en el plano de la patología, y la verdad es que no está en el plano de la patología, está en el plano de la ideología, en todo caso, de los valores, incluso de valores que inciden sobre la ética, sobre la política y hasta sobre la teología, ¿no? Tal cual. La idea del machismo es un tipo particular de sexismo que propone la superioridad de un sexo sobre otro. En el caso del machismo, la superioridad del sexo masculino sobre el femenino. Considera toda diferencia jerárquica y toda jerarquía favorable a la superioridad de los varones. Eso es el machismo, y entonces en toda valoración acerca de las cualidades de las mujeres las va a considerar no solo inferiores, sino incapaces. Al considerarla incapaces, no les va a conceder autonomía, es decir, no les va a conceder capacidad de agencia propia, capacidad de actuar por su propio criterio, de ponerse sus propios valores y sus propios objetivos, y por lo tanto las va a mantener bajo tutela. Esto de hecho es lo que hizo nuestro Código Civil hasta prácticamente mediados del siglo XX, mantener a las mujeres bajo la tutela de los varones. No solo porque no podíamos votar, porque no podíamos administrar nuestra fortuna, porque no podíamos ser testigos en un juicio, porque no podíamos tener patria potestad sobre nuestros hijos. Había montones de decisiones que las mujeres no podíamos tomar
porque se nos consideraba menores de edad perpetuas. Tremendo. Estamos lejos todavía, ¿no?, de una emancipación, digamos, de la mujer, de esta tutela del hombre, aunque las leyes tiendan a lo contrario, pero a mí, no sé, me da la sensación de que aunque hay grandes avances o grandes cambios, todavía está como muy implícito una especie de ontología jerárquica, ¿no? Sí, siempre es muy importante lo que decís de la ontología jerárquica, porque yo creo que la metafísica es la base de la política, o sea, cómo vos consideres que es el mundo, cómo son los sujetos, cómo es ese sustrato de lo humano, condiciona de qué manera vas a generar relaciones de poder, a quién le vas a dar capacidad de decisión y a quiénes no. Lo curioso es que qué cosas sean en este momento las mujeres y qué cosas los varones es algo que ha cambiado radicalmente por nuestras leyes. Tenemos retraso en las leyes que igualarían a los varones con las mujeres y hemos avanzado en leyes donde ser varón o ser mujer es parte de la autopercepción de un sujeto, no tiene que ver con su cuerpo sexuado, no tiene que ver con sus roles sociales, no tiene que ver con la expresión de género que ese sujeto tenga. Y entonces, ¿qué cosa es una mujer y qué cosa es un varón? En este momento son objeto de mucho debate filosófico. Y sin embargo tenemos todavía leyes que generan jerarquías entre no sabemos quiénes. Bueno, buenísimo. Yo la verdad te agradezco esto. Ahora vamos a seguir discutiendo qué es lo humano en el bloque que viene. Te agradezco la comunicación. Te hago una última pregunta, pero más así, una cosa más que por deseo personal. En la discusión sobre el feminismo, digamos, ¿se puede hablar de que hay un feminismo o hay feminismos así en...? Hay feminismos y feminismos muy diversos en realidad. Tenés un feminismo que lo que va a procurar son igualdades legales entre varones y mujeres, un feminismo de corte liberal que va a decir, por ejemplo, la desigualdad política se soluciona poniendo un cupo con una medida de acción afirmativa que genere un cambio institucional a partir de una masa crítica. Ese razonamiento, que no discute cómo está organizada la política, sino simplemente la presencia de mujeres, de una cantidad de masa crítica de mujeres allí, es lo que estuvo detrás de una decisión que yo avalo y que sostengo y que creo que todavía es necesaria, como la ley de cupo. Tenés un feminismo de la diferencia que va a decir, en realidad varones y mujeres tenemos diferencias esenciales y lo que falta es una valoración de esas diferencias de las mujeres, la valoración de nuestra emocionalidad, de nuestra actitud de cuidado, de nuestra empatía, de nuestra capacidad de nutrir, nuestra capacidad de albergar. Bueno, exaltar entonces esos aspectos de lo femenino, lo cual encasilla a todas las mujeres en una posición bastante esencialista. No todas las mujeres se sienten identificadas con estas condiciones, ¿no? Luego tenés un feminismo queer, por ejemplo, un feminismo que va a decir, bueno, no hay ninguna relación entre lo femenino como identidad de género y los cuerpos sexuados o la sexualidad como una actividad de vinculación erótica o de preferencias amorosas con los otros sujetos. Tenés un feminismo lesbiano que va a sostener la existencia de un modo de ser lesbiano, que es un modo de ser distinto al mero modo de ser femenino, y va a marcar entonces una identidad no solamente cultural, sino una manera de estar en el mundo. Tenés un feminismo posmoderno que va a señalar la ruptura de los sujetos y por lo tanto el sinsentido de pensar cómo definir un sujeto femenino cuando en realidad todos los sujetos están estallados y toda los discursos, los grandes discursos están también, han perdido su sentido. Ese es el mío, muchas maneras de vivir el feminismo y algunas inclusive te pueden dar prácticas muy diferentes, porque el feminismo no solo se diferencia por sus teorías, sino fundamentalmente por sus prácticas. Sí, el feminismo posmoderno es el que más me convence. Me encantó la clasificación abierta, además, que haces, y vale la pena decir que obviamente siempre desde afuera se estigmatiza pensando que feminismo es uno solo, ¿no? Que es una práctica típica. Siempre se pensará que una feminista es una señora con botines y bigotes que odia a los varones y sale con una pancarta que dice clítoris sí, pene no. Bueno, Diana, síganla, Diana Mafía, en Twitter, que es maravilloso leerla y dialogar con ella. Yo te agradezco la comunicación y te voy a decir algo que se dice poco en radio. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Darío. Un beso muy grande y mucha suerte con tu programa. Gracias. Un beso, Diana.
Bueno, era Diana Maffia, la verdad fue maravilloso escuchar a una defensora en la teoría y en la práctica de los feminismos, como dijo ella, teniendo su postura de las posiciones de género y una combatiente contra el machismo, que es una de esas discriminaciones a la que todavía nos cuesta mirar de frente y poder finalmente deconstruirla. Hacemos la pausa y último bloque de El Innombrable en pocos segundos.